Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Real Estate en 20 minutos. ¿Qué tal? Buenos días, Marce, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a ver hoy? Hola Contanos un Mati, poquito. ¿cómo estás? La verdad que acá contenta como todos los jueves en Real Estate en 20 minutos. Y hoy vamos a hablar de cómo detectar y eliminar creencias limitantes en ventas. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, y vamos a arrancar entonces con este tema, porque la verdad que las creencias limitantes son justamente esas ideas que tenemos grabadas nosotros en nuestra cabeza, que se repiten una y otra vez. No puedo, no se da, no es para mí. O sea, lo peor de todo es que no las cuestionamos, ¿no? Vivimos como si fuesen verdades absolutas, ¿no? Pero esto justamente no lo son y de esto vamos a estar hablando, ¿no? Son como filtros mentales, algo que distorsiona lo que nosotros vemos. Nos hacen ver obstáculos donde en realidad hay justamente oportunidades. También nos hacen a veces frenar antes de dar el paso que podría cambiar todo para nosotros. Entonces, una creencia limitante puede ser algo tan simple como pensar, no soy bueno para las ventas, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Evitamos hacer las llamadas, no nos capacitamos y bueno, por supuesto, no vendemos. Con esa creencia no podemos empezar porque nos detienen. Entonces, una creencia limitante, en definitiva, no es un hecho, sino es una opinión que nos repetimos tanto a nosotros mismos que se convirtió en esa realidad. Pero lo poderoso de todo esto es que si la construiste, también la podés derribar. ¿Qué decís, Marce? Así es, Mati. Eso es importante porque ahí vamos a cambiar nuestra manera de vender, ¿no? Si no podemos identificar esas creencias limitantes y no podemos eliminarlas para siempre, eso es lo que vamos a estar vendiendo, esas mismas creencias que tenemos y que son cosas que nos decimos a nosotros mismos. Entonces, a veces nos frena y en vez de decir, pensar que es el mercado o los leads, o es la competencia, muchas veces somos nosotros mismos y es donde tenemos que trabajar un poco en eso. Y es importante, Mati, porque el vender es un acto de transferencia de energía y si nosotros no tenemos esa claridad y esa seguridad y si tú dudas, el cliente va a dudar. Entonces, si estás convencido, el cliente va a estar convencido. Pero para estar convencido no pasa por algo técnico o saber determinados contratos o saber un determinado proyecto, sino lo que cambia es tu mindset totalmente. Entonces, es importante diferenciar que nosotros tenemos que vender de una manera con un mindset y unas creencias que no son estas creencias limitantes que vamos a hablar ahora, ¿no, Mati? Así es, y algunos ejemplos típicos, por ejemplo, es a veces no me gusta vender, o sea, yo soy más asesor que vendedor, ¿no? Esta creencia, por ejemplo, esconde el miedo al rechazo, ¿no? O sea, hace evitar tomar el rol del líder en la conversación con el cliente, o por ejemplo, mis clientes no tienen dinero, y yo lo que les pregunto es, ¿de verdad hablaron con todos sus clientes o es una suposición de ustedes, no? Esta idea lo que hace es bajar tus precios antes de tiempo. O sea, o ni siquiera a veces ofrecer esta opción premium que es tan importante de ver si el cliente puede pagar un poquito más, ¿no? O otra, por ejemplo, es no tengo suficiente experiencia, ¿no? Y cuándo lo vas a tener si no te animás a encarar a los clientes, ¿no? La experiencia se gana actuando, no esperando, ¿no? Otra, por ejemplo, es el mercado está difícil. Siempre va a haber razones para no vender, pero hay gente vendiendo ahora mismo, ¿no? Mientras unos venden paraguas, ¿cómo es el dicho, Marce? Mientras unos venden pañuelos, mientras unos lloran, nosotros venden pañuelos. Así es. Exactamente. Y otra para decirte, por ejemplo, es no quiero molestar llamando otra vez, ¿no? Molestar es dar seguimiento al cliente, digamos. O sea, cambiar esa idea puede justamente duplicar los cierres. Entonces, estas creencias no están basadas en hechos concretos, sino simplemente en interpretaciones. Lo más peligroso es que muchas veces parecen realistas, ¿no? Como que nos las creemos, ¿no? Entonces, tu realidad externa en ventas refleja exactamente tu diálogo interno. Entonces, cambia lo que pensás y cambia lo que vendés. ¿Qué decís, Marcia, todo esto? Así es, Mati, la verdad. Algo que a mí me cambió después de muchos años de experiencia es dejar de vender con mi propio bolsillo. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces proyectás tu propia situación financiera en la del cliente y eso te va a limitar. Pensar que en una propiedad es cara para vos
puede no ser cara para el cliente. Entonces, no te limites a ese pensamiento de, no, esta propiedad es muy lujosa, es muy cara. No sabemos lo que el cliente tiene y el cliente quiere o lo que quiere invertir, y no mires con tu propio lente financiero. Entonces, empieza a seguir ofreciéndole a los clientes. Muchas veces a mí me pasó que decía, bueno, este cliente ya compró esta propiedad, y no le sigo ofreciendo. Hasta que el cliente no te diga, ya está, no quiero más, tenemos que seguir ofreciendo, y nunca con nuestro bolsillo. La vez pasada me pasó que pensaba en un momento, bueno, pero esta propiedad es demasiado cara. Estaba vendiendo una propiedad de 3,5 millones, demasiado cara. Pensaba y yo decía, esta es una creencia limitante mía, no la tengo que transferir. Pero la hice consciente, Mati. Yo sabía que yo estaba pensando algo que no tenía que estar pensando, porque el cliente, para comprar esa propiedad de 3,5 millones, tenía muchísimas otras propiedades. Entonces, no pensemos con nuestro bolsillo o con nuestra situación financiera. ¿Qué decís? Marce, vos sabés que cuando empecé a vender en los Estados Unidos, o sea, justamente lo primero que pensé es apuntar a propiedades de 100 a 300 mil dólares, que son las propiedades que compran, o sea, habitualmente el mercado donde yo vendo, ¿no? O sea, que es el mercado argentino. Yo le vendo propiedades a argentinos que quieren comprar en Miami, ¿no? Entonces es fácil vender una propiedad de 100, 200, 300, porque en ese rango está mucha gente, ¿no? Y en un momento, a partir justamente de estar en esta comunidad, de estar con personas como vos, de estar con gente que, o sea, tiene justamente esa mentalidad de decir, no, pará, no es ese, eso es lo que compra la mayoría, pero eso no es lo que puedes vender. Empecé a decir, no, pará, voy a apuntar a vender propiedades de mucho más valor. Y sabés que mi primera venta fue una propiedad de 1.2 millones de dólares. La primera venta. O sea, antes de eso no había podido vender de 100, de 200, de 300, pero cuando cambié la forma de pensar, entonces ahí se activó justamente empezar a buscar otras cosas, y apareció ese cliente de 1.2 millones, ¿no? Y sí, yo también cuando entré a esta comunidad, me acuerdo que le decía a Orlando Montiel, no, pero mis clientes argentinos compran entre 200 y 300, buscan la rentabilidad, el cap, si la renta va a pagar, cuánto le va a sobrar. Y él me decía, Marcela, vos seguí ofreciendo propiedades más altas. Esos mismos argentinos eran los que me compraron las propiedades después en preconstrucción de 1,5 millones, 2 millones. Y ahí me di cuenta que esa era una creencia mía, y la tuve por, no sé, 17 años, 18 años, hasta que entré hace 3 años a esta comunidad. Y tenemos que romper con nuestra narrativa interna. Este subconsciente nos sabotea a veces. ¿Cuántas veces, Mati, nos decían que el dinero es sucio, que los millonarios son malos, que soy rico pero honesto? Y son mismas creencias que las tenemos adentro, y que tenemos que ir rompiendo con esas frases tóxicas que no nos vienen. Y tenemos, ¿sabés, Mati? Un video en nuestro canal de YouTube que habla de las frases tóxicas, que es muy interesante y que se los recomiendo a todos, porque es algo que tenemos que ir visualizando que tenemos adentro, ¿no, Mati? Así es, hablando de esto justamente, ¿de dónde vienen estas creencias, no? Estas creencias vienen justamente de, por ejemplo, la infancia y la familia. Frases como las que vos estás diciendo, la plata no crece en los árboles, cuántas veces hemos escuchado. No todos pueden tener éxito, o sea, como si fuese el éxito dependiera que unos sí y otros no, ¿no? Los vendedores son manipuladores, te quieren vender, te están engañando, ¿no? Esas frases, o sea, se graban y sin darte cuenta, años después, están guionando tus decisiones, ¿no? Otro lugar de donde vienen estas creencias son experiencias pasadas mal interpretadas, ¿sí? Por ejemplo, tuvimos un cliente difícil, un negocio que no se cerró, alguien que te dijo que no sabías vender, y lo generalizás, ¿no? Uno lo toma como si eso fuese la verdad, en lugar de pensar, en esta situación falló, o yo fallé, o yo soy un fracaso. O sea, pensamos cosas que no son, o sea, generalizamos cosas que en realidad no son justamente tales cosas, ¿no? También la sociedad y el entorno, ¿no? Vivimos en una cultura donde vender a veces está mal visto. Entonces, en lugar de sentirnos orgullosos de ayudar a personas a tomar buenas decisiones, a tener su vivienda, a tener su inversión, ¿sí? Sentimos culpa, miedo o dudas, ¿no? También otra situación que de donde vienen estas creencias, ¿no? Es la comparación constante, ¿no? Las redes sociales
y esta sociedad moderna, digamos, hace que nosotros por ahí nos metemos y vemos colegas que cierran y que cierran y que cierran, sus redes son perfectas, los resultados son increíbles, entonces todo parece algo, entonces nosotros nos ponemos justamente en esta mentalidad fija, nosotros hablamos de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, nos ponemos con la forma de mentalidad fija y en vez de decir si ellos pueden, yo puedo, decimos ellos pueden, pero yo no puedo, ¿no? Pero simplemente tenemos que justamente hacer ese cambio, ¿no? Entonces, tu pasado no te define, pero sí te condiciona, ¿no? Entonces, hasta que no decidas reescribir tu historia, eso no va a cambiar. Entonces, tenemos que ponernos a reescribir esa historia para nosotros poder justamente cambiar esa frase por frases nuevas. Que ahora vamos a hablar de justamente cómo hacemos ese cambio de frases nuevas. ¿Qué decís, Marce? Así es, Mati, porque la verdad, para eliminar esas frases y cambiarlas, tenemos que tomar conciencia de lo que estamos pensando. El diálogo interno es muy importante y mucha gente trabaja con el diálogo externo, en la comunicación, en trabajar cómo hablamos, en practicar las conversaciones. Nosotros tenemos prácticas de conversaciones todos los días. Entonces, trabajar eso es muy bueno, pero si no trabajamos el diálogo interno y ser consciente, no podemos eliminarlo. Entonces, lo primero para eliminarlo es tomar conciencia. Otra cosa es cuestionarte esas creencias limitantes con lógica, si son realmente verdaderas. Y ahora vamos a hablar de cómo reemplazarlas, ¿no? Porque podemos decir, no puedo hacerlo, pero tenemos que reemplazarla por, ahora, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, es importante que tengas afirmaciones y frases afirmativas, ¿no? Como mis servicios valen el 3% o el 6%. Entonces empezar a cambiar eso para poder eliminar estas frases. Algo importante que dijiste, Mati, que el pasado no determina tu futuro, pero sí lo condiciona. Y es realmente importante que saquemos estas frases para que no estar condicionados, pero sí lo que va a determinar nuestro presente es nuestro futuro, nuestras metas que tengamos, nuestros objetivos, nuestros... todos los proyectos que tenemos, el gol que tenemos puesto y nuestras metas diarias incluso, va a determinar lo que hago hoy, que nuestro futuro nos agradezca lo que hoy estamos haciendo, porque depende de eso son las actividades de hoy, ¿no, Mati? Así es, y para poder eliminar esas creencias limitantes, primero hay que reconocerlas, ¿no? Y eso no siempre es fácil porque muchas veces están tan arraigadas que ni siquiera las vemos, ¿no? Se camuflan, se esconden detrás de las excusas, miedos o, como decías recién, justificaciones lógicas, ¿no? Entonces, las características más comunes que te ayudan a identificarlas es que son automáticas, aparecen sin que las pienses, como un piloto automático que te dice, esto no es para vos, ¿no? Cada vez que te dicen, esto no es para vos, bueno, revisemos que ahí puede haber justamente una creencia limitante. Se sienten reales aunque no lo son y nos convencen que son hechos cuando en realidad son simplemente interpretaciones, ¿no? Esto es así cuando en realidad simplemente tenemos que ver esto es así para vos, o sea, no es así para el mundo. Tenemos que empezar a revisar. Se disfrazan de prudencia o sentido común, ¿no? Mejor no llamo porque ya lo contacté 3 veces, parece una decisión razonable. O sea, ¿pero qué hay detrás? Miedo al rechazo. Cuando estamos justificando porque no hacemos las cosas, ¿sí? Entonces ahí podemos estar viendo a ver si no hay una creencia limitante. Te frenan más de lo que te cuidan, ¿sí? Las creencias limitantes dicen protegerte del fracaso, pero lo único que hacen es alejarte del éxito, ¿no? Una persona decía, desde que no cuento más mis fracasos, desde que no cuento más mis proyectos, la gente ya no se entera más de mis fracasos, ¿no? O sea, ¿por qué no contar en qué estoy, pero simplemente lo que soy es un fracasado oculto, ¿no? O sea, no estoy contando, pero tampoco estoy haciendo nada, ¿no? Entonces, también es importante ver que se refuerzan con el tiempo si no las confrontamos. Cuanto más nos repetimos y nos repetimos y los repetimos y nos repetimos, más firme está esa creencia. Entonces, no todo lo que pensás es verdad, ¿sí? Pero lo que repetís se convierte en tu verdad. Es muy importante que entiendan qué nos estamos repitiendo, en qué estamos pensando, cuál es la frase que nos define para no avanzar en lo que tenemos que avanzar, ¿no, Marce? ¿Qué decís?
No, es importantísimo lo que estamos hablando, por eso, recién cuando dijiste algo del fracaso, me recordé a la clase que tuvimos con John Maxwell, que tenemos el video, que fue hace poquito y que se lo súper recomiendo, porque cómo unir, ¿no?, el fracaso con el éxito, eso va de la mano. Si no tenés éxito, es si tenés éxito es porque tenés fracaso junto, ¿no? No hay el éxito sin haber saltado esos fracasos y está bien, es normal, es acostumbrarse al no, acostumbrarse al fracaso para poder llegar al éxito. Recuerden que el éxito viene del haber fracasado y no de ponerse las excusas, ¿no, Mati? Nosotros tenemos que vender desde tu conciencia que estás haciendo esas creencias en forma positiva y no tenés creencias limitantes. O sea, porque si vendés con tus creencias limitantes, también estás vendiendo y limitás tus resultados, ¿no? Exactamente, y señales comunes de que la creencia limitante está activa son, por ejemplo, la procrastinación constante, ¿sí? O sea, tareas claves que las postergamos y las postergamos y las postergamos y nos pasa que dice, hace 3 meses que tengo que hacer esto y no lo estoy haciendo, ¿no? A veces hacer nuestras conversaciones, grabar los videos, típicas de grabar los videos, o sea, tengo que grabar los videos y no los grabo, y no los grabo, y no los grabo, y no los grabo. Siempre hay algo más urgente, ¿sí? Y la creencia diciéndote, mejor no lo hagas, podrías fallar, ¿no? Otra situación, otra señal común, digamos, de que la creencia limitante está activa son las excusas recurrentes, ¿sí? No tengo tiempo, el mercado está lento, mis clientes no responden, o sea, tengo un montón de excusas por las cuales no me está yendo bien, por las cuales no estoy haciendo lo que tengo que hacer, por las cuales no estoy avanzando en mi negocio, ¿no? También otra es el autosabotaje de la oportunidad, ¿no? Te aparece un cliente interesado y te sentís bloqueado, no haces el seguimiento, tardás en contestarle, no le respondés los mails, o sea, le tenías que jugar algo y no se lo buscaste y te quedaste haciendo otra cosa que no lo hiciste. También, por ejemplo, el malestar emocional ante ciertas acciones, ¿no? O sea, por ejemplo, sentimos ansiedad, culpa o incomodidad antes de hacer esa tarea clave, ¿no? Entonces, nos tenemos que preguntar qué pensamiento hay detrás de esta emoción, qué estoy pensando para no poder avanzar, ¿no? Y otro es desconfianza constante en vos mismo, ¿no? Tener dudas, inseguridad, el síndrome del impostor, ¿no? Son síntomas de creencias limitantes que te dicen no estás preparado, no sos suficiente. Entonces, cada vez que te frenás sin razón lógica, hay una creencia limitante operando en silencio. Entonces, no se trata de ser perfectos, se trata de estar atentos a lo que estamos haciendo, ¿no? El primer paso para romper con una creencia es detectar cuando aparece. ¿Qué decís, Marce? Así es, Mati. Y hay cosas que nos tenemos que dejar de decirnos a nosotros mismos y las voy a decir como rápidamente porque tenemos poquitos minutos, pero es importante que dejemos de hacer esas frases y ya las nombramos acá entre los dos, pero las quiero resumir rápidamente. No puedo hacerlo. Entonces tenemos que cambiar esa frase. ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, ¿qué debería dejar de hacer para hacer esto que tengo que hacer, que es importante, ¿no? O no soy lo suficientemente bueno, como decíamos recién, tenemos que cambiarla por estoy trabajando para ser bueno, ¿no? Para hacerlo mejor. Recuerden que el juego es infinito y que siempre estamos mejorando, ¿no? Porque ya me casé, no tengo que estar trabajando en mejorar el matrimonio, ¿no? O no te digas que es difícil, ¿no? Véndete la idea que al principio todo es difícil, incluso empezar a caminar nos caemos. Al principio va a ser todo difícil y después se hace fácil. O posponer lo difícil, lo hago más tarde. Si tengo que hacer un proyecto para la semana que viene, bueno, hoy empiezo a hacer el plan del proyecto, el mapa del proyecto, o estoy demasiado ocupado. Bueno, no, sacaré el tiempo para esto que es importante, ¿no? Que es no procrastinar, sino hacer las cosas como tengo que hacerlo lo importante antes, ¿no? O soy demasiado joven, soy demasiado viejo. Recuerden que los millonarios se hicieron millonarios después de los 40, 50, o no tengo el dinero para hacer lo que esta inversión para el negocio inmobiliario. Y si no tenemos el dinero para invertir en nuestro negocio inmobiliario, vamos a tener los resultados de la no inversión, ¿no? Si tenemos un negocio inmobiliario, por ejemplo, un restaurante,
primero tenemos que poner el chef, primero tenemos que comprar las mesas, poner el local, tenemos que invertir para tener un negocio y después recibir dinero, ¿no, Mati? ¿Qué decís? Así es, o sea, es clave esto, o sea, porque la única forma de, o sea, cambiar nuestras creencias limitantes es reemplazarlas justamente por otras, y te agrego algunos más. Por ejemplo, me da miedo llamar, seguro me van a rechazar, ¿no? Y acá lo reemplazamos por cada vez que me dicen que no, me hago más y más fuerte. Repiten esa frase: cada vez que me dicen que no, me hago más y más fuerte, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros reemplazamos justamente ese miedo por una situación, o sea, positiva. O nos dicen, nos decimos, mejor dicho, ¿no? El mercado está difícil, nadie quiere comprar, ¿no? La reemplazamos por siempre hay alguien buscando. Mi trabajo es encontrarlo, eso nos dice nuestro coach. No tenemos que convencer a nadie, tenemos que encontrar a las personas que están operando. El mercado no está nunca en cero, el mercado es muy grande, con lo cual tenemos que encontrar a esas personas, ¿no? Otra frase limitante para reemplazar es: no tengo suficiente experiencia para captar propiedades grandes, ¿no? Mi valor está en mi preparación, mi actitud y mi capacidad de resolver, ¿no? O sea, no está en lo que yo pienso, sino en lo que hago, ¿no? No quiero molestar a los clientes con tanto seguimiento. Típica frase, ¿no? O sea, dar seguimiento es servir profesionalmente y con compromiso. O sea, el cliente necesita que le demos el seguimiento. Lo que no necesita es que le estemos tratando de vender propiedades. Pero si una persona quiere comprar su casa, lo que más necesita es que lo atiendan, pero que lo atiendan de la forma correcta, entendiéndolo, comprendiéndolo, haciendo las preguntas de precalificación, ¿sí? Y para cerrar, creo, por ejemplo, no sé cobrar lo que valgo, ¿no? La tengo que cambiar por: mi servicio tiene un valor real y merezco cobrar lo justo por él. Y con esto, si te parece, Marce, cerramos. Así es, así que deja de vender con tu bolsillo y empieza a vender con tu valor. Nos vemos el próximo jueves, como todos los jueves en Real Estate, en 20 minutos. Chau, chau. Chau, chau.